Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el seminario Circulación e Interacción en Arqueología, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra al investigador del museo. Muchísimas gracias. Miren, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. El día de hoy, pues, seguimos con nuestro seminario y nuevamente estamos, en este caso, en manteles largos con nuestra colega y amiga Marcela Zapata de la Universidad de Anáhuac, que el día de hoy, pues, nos va a presentar los materiales de vidrio de Magdala, que es una excavación que ella tiene allá en Israel, sobre un posible taller en el lugar o en sus alrededores. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, vamos a dar su semblanza curricular. Marcela Zapata Mesa es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, graduada con mención honorífica, maestra y doctora en Filosofía con especialidad en Filosofía y Fenomenología de las Religiones por la Universidad Anáhuac de México. Es especialista en pluralismo religioso por la Universidad de California en Santa Bárbara, arqueología bíblica por la Universidad de Oxford y en lectura de jeroglíficos y egiptología por la Universidad del Valle de México, en egiptología por la Fundación Sofía de España y en arqueología bíblica por la Universidad Hebraica en México. Es catedrática e investigadora en la Universidad Anáhuac de México, el Campus Sur, directora del Centro de Investigaciones en Culturas de la Antigüedad y del proyecto arqueológico Magdala, con el cual se ha convertido en la primera arqueóloga mexicana en dirigir un proyecto de arqueología en el extranjero. Ha participado en los proyectos de Xala, Teotihuacán, Élite y Gobierno, Túneles y Cuevas de Teotihuacán, todos bajo dirección de la doctora Linda Manzanilla. Se ha especializado en análisis de las herramientas elaboradas en obsidiana. Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Egiptología e integrante de la primera misión mexicana en Egipto excavando la tumba Tebana 39 durante el 2018. Su enfoque en la arqueología es poder comprender la vida cotidiana y las relaciones entre diversos grupos sociales y éticos a través de diversas actividades que ha desarrollado el ser humano. Y sus estudios han estado orientados al pluralismo religioso, como su libro Las religiones del mundo, historia, filosofía y credo, y su principal investigación en este ámbito gira en torno a la racionalidad de la fe y las religiones a lo largo de la historia para mayor comprensión del fenómeno religioso en la actualidad. Cuenta con más de 60 artículos de divulgación en arqueología y de las religiones, y también ha tenido la iniciativa Women at Value, respaldada por I Change Nations y afiliada a la iniciativa interreligiosa para la construcción de la paz en la ONU. La ONU ha reconocido a Marcela con esta distinción por su liderazgo femenino y desarrollo científico en Israel a través del proyecto arqueológico Magdala. La Embajada de Israel en México y el Grupo de Amistad México-Israel de la Cámara de Diputados le otorgó un reconocimiento en diciembre de 2017 por su contribución al fortalecimiento de las relaciones culturales y la colaboración entre Israel y México, y gracias a su dedicación y entrega al proyecto arqueológico Magdala. Y finalmente, ha sido también reconocida por el periódico El Universal como una de las 102 mujeres líderes de México en el campo de ciencia y cultura. Muchísimas gracias por tenerte el día de hoy con la presentación que nos vas a dar, y el micrófono es todo tuyo, Marcela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano y Reina, por esta invitación. La verdad es que yo estoy muy honrada de ser parte de esta serie de conferencias que ya tienen un tiempito que han estado organizando, y la verdad es que el honor es todo mío de estar con ustedes, y les agradezco este espacio y este tiempo, ¿no? Y pues bueno, sí, les voy a platicar un poquito de Magdala. Entonces, si me permiten, comparto pantalla para que empecemos. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que es un posible taller que tenemos algunos elementos, algunas evidencias arqueológicas como para poder hacer esta inferencia y decir que posiblemente tengamos en Magdala un taller para la elaboración de objetos miniatura en vidrio. Entonces, para más o menos contextualizar dónde estamos, en dónde estamos trabajando, pongo, bueno, de entrada lo que vamos a hablar hoy día es nada más hacer un repaso por todo el trabajo que se ha hecho de manera interdisciplinar para poder entender si realmente a través de la arqueometría y obviamente con los descubrimientos arqueológicos, poder definir qué usos tuvieron estos objetos de vidrio
las características de los objetos de vidrio y si en realidad, junto con todo lo que es la parte de los estudios arqueométricos, poder encontrar funciones o usos que le dieron a estos objetos miniatura en la región de Galilea. Entonces, bueno, ubicándonos en cuanto a lo que es nuestro contexto geográfico, pues estamos a orillas del mar de Galilea, al norte de Israel. Estamos en la Baja Galilea y justo, bueno, aquí en el mapa se ve cómo está, en el mapa que está a la izquierda, pues se ve un poco la distribución de lo que es el territorio de Israel, la antigua Judea, Galilea y Palestina. Y en el otro mapa, nada más lo que es la parte del mar de Galilea con los pueblos y puertos que coexistieron para el siglo I junto con Magdala. Cabe mencionar que el nombre, hay algunas como, bueno, tenemos algunas teorías y diferencias en relación a las fuentes históricas sobre el nombre de Magdala. Realmente Magdala recibe el nombre por un poblado que está ubicado en la parte oeste, o más bien que estuvo ubicado en la parte oeste, un poblado árabe que se llamaba Al-Migdal. Y de ahí deriva el nombre de Migdal y de Magdala. También hace referencia a María Magdalena, esta mujer tan controvertida en la historia del cristianismo, en la historia del judaísmo y del cristianismo. Hay algunas fuentes que hacen referencia a María la de Magdala, María Magdalena, y se asume que María Magdalena pues debió de haber vivido o nacido justo en ese lugar, para lo cual no tenemos ninguna evidencia. No hay evidencia arqueológica más allá de lo que las fuentes escritas nos pueden decir. Entonces, su nombre Magdala es justo por el pueblo que había, un pueblo árabe. Hoy día existe un pueblo contemporáneo que se llama Migdal, ¿no? Pero tiene esa misma derivación. Por otro lado, tenemos el nombre griego de Magdala, que es Tariquea. Y esta Tariquea hace alusión a la conservación de pescado como una actividad económica fuerte en esa región. Y de acuerdo a Flavio Josefo, de acuerdo a Plinio, de acuerdo a Estrabo, en Tariquea se salaba el pescado y se llevaba vía Cesarea Marítima a Roma y a todas sus provincias. Era considerado un pescado muy bien salado, muy bien conservado, e incluso hay algunas fuentes que dicen que era como una especie de marca, ¿no? El tarichos, por el excelente trabajo de conservación que hacían. También aquí hago un alto, aunque la charla no va por ahí, pero nada más para hacer referencia, aunque tenemos las fuentes, no tenemos ninguna evidencia arqueológica para poder corroborar que efectivamente se salaba el pescado en Magdala, al menos no hasta ahorita, ¿no? No en el trabajo que llevamos, en los 10 años que tenemos trabajando en Magdala, no se ha encontrado la evidencia arqueológica como para confirmar esto. No se descarta porque aún nos falta un 80% de terreno por excavar, pero no hay manera hasta el momento de confirmar esta actividad económica. La línea de tiempo en la que estamos moviéndonos, en la que estamos hasta ahorita teniendo evidencia y obviamente una datación a través de lo que es la cerámica, lo que son las monedas y el vidrio, bueno, y también las lámparas de aceite, 4 de los objetos arqueológicos que es muy común encontrar en esta zona. Objetos y evidencia con la cual nosotros aquí en Mesoamérica pues no estamos acostumbrados a trabajar, bueno, al menos no en mi caso, porque no son los periodos que trabajo aquí en México, pero yo no trabajaba con metal, yo no trabajaba con vidrio, y entonces fueron realmente dos materiales arqueológicos interesantes y pues muy nuevos para nosotros, y empezar a empaparnos de todo lo que implica el conocimiento de estos materiales arqueológicos. Magdala tiene una ocupación, la más temprana está en el periodo helenístico tardío. De ahí nos vamos al periodo romano temprano, que es cuando Magdala alcanza como su máxima extensión de ocupación en cuanto al asentamiento. Y luego viene más o menos en el año 67 un periodo que nosotros hemos llamado periodo de transición, porque justo para el año 67
sucede un evento bélico en los alrededores de Magdala, que es la primera revuelta, la revuelta entre los judíos y los romanos, previo a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y entonces nosotros estamos ubicados en un contexto histórico en donde hablamos de un momento en el que la población, vamos a llamarle los galileos, se arman para evitar un conflicto más grande con los romanos y de alguna manera pues sí tratar de evitar que ellos lleguen a Jerusalén. A fin de cuentas, nosotros ya no sabemos esa historia y los romanos destruyen el templo de Jerusalén en el año 60. Entonces, en el año 67, que es cuando sucede esta revuelta, en Magdala no hay un abandono por la guerra, las personas no abandonan Magdala, pero sí hay ciertos cambios que se notan en la arquitectura, en la traza, en espacios que son cerrados o que son abiertos, nuevos accesos. Y entonces sí vamos a notar que como efecto o como consecuencia de esta primera revuelta, sí hay cierta modificación en la traza urbana de Magdala, pero no hay un proceso de evacuación o de abandono del sitio súbito por la guerra. También cabe mencionar que, aunque Flavio Josefo, que es una de nuestras fuentes importantes de consulta, Flavio Josefo reporta que, bueno, la guerra fue violenta, la gente de Magdala se enfrentó a los romanos, se murieron no sé cuántas personas, el mar de Galilea se tiñó todo de rojo por la cantidad de personas que se murieron, los que no murieron en Magdala los llevaron presos al teatro de Tiberíades, que fue fundada en el año 19 y fue capital de Galilea a partir de ese año. Y bueno, hace una descripción que cuando uno la lee dice, bueno, híjole, ¿qué me voy a encontrar en Magdala? Y la realidad es que hoy por hoy nosotros no tenemos una evidencia de esta guerra en cuanto a armamento, excepto una espada, que ni siquiera corresponde a la legión romana o al estilo de espadas que ocupaban para esa época las legiones romanas. Este es un estudio que lleva el doctor Marco Cervera. Eh, lo único que les podemos como arqueología dar en dato es que hubo un cambio en el asentamiento en cuanto a la arquitectura, algunas modificaciones, y por eso le llamamos un periodo de transición al año 67. Del año 67 en adelante, la actividad en Magdala continuó. Seguimos teniendo un asentamiento de una población judía principalmente, con toda la identidad y el etnos judío que eso implica en cuanto a sus tradiciones, sus normas, los objetos que sí pueden utilizar, los que no pueden utilizar, y de ahí poco a poco sí vamos teniendo un abandono gradual, de tal manera que para el periodo romano tardío, pues sí tenemos ya Magdala totalmente desocupada. Hay en una de las zonas que ahorita les voy a enseñar, que está trabajada por los franciscanos, hay un monasterio bizantino, pero es lo único que se llega a tener para ese periodo como de ocupación. Pero realmente no podemos hablar de una ocupación como constante hasta el periodo bizantino, y nosotros, la evidencia arqueológica nos marca que la población de Magdala estuvo en Magdala hasta el siglo II e inicios del siglo III. Es la evidencia que tenemos en cuanto a la ocupación de Magdala hasta el momento. Pero bueno, claro, esto puede cambiar porque, como les decía hace unos momentos, pues bueno, todavía nos falta mucho por excavar, pero esta es la cronología que tenemos hasta estos momentos. Este es el asentamiento de Magdala. Este proyecto inicia en el 2009 por salvamento arqueológico de la Autoridad de Antigüedades de Israel, porque los dueños del terreno, que son en total 8 hectáreas de terreno, eh, mm, tenían en mente la construcción de un centro de peregrinos. Y cuando ellos presentan los planos al Ministerio de Turismo, a el Ministerio, bueno, a la Autoridad de Antigüedades de Israel, pues evidentemente entra salvamento arqueológico en el 2009, porque todo lo que es la orilla del Mar de Galilea está registrado como zona arqueológica. Y entonces sí, cuando ellos empiezan a hacer sus pozos de sondeo, van encontrando ciertos espacios en donde encuentran
restos importantes y que hacen que los planos originales de la construcción del centro de peregrinos o la casa de peregrinos se tenga que modificar un poco para respetar la evidencia arqueológica. Entonces, la parte que se ha excavado hasta el momento es, ahorita lo que estoy señalando con la flecha, es el terreno en el que ha estado trabajando la custodia franciscana desde los años 70. Posteriormente, en el 2009, la Autoridad de Antigüedades empieza los pozos de sondeo en esta zona que ahorita estoy marcando y descubren en agosto del 2009 la sinagoga de Magdala, que está justo debajo de este techo blanco. Y en el 2010 nosotros nos involucramos con un proyecto con respaldo de la Universidad de Anáhuac y con un convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM para poder tener una excavación sistemática, una excavación extensiva de investigación en 3 hectáreas del terreno, que es justo este sector que ahorita estoy aquí marcando, y hasta esta barda que tenemos acá. Entonces, bueno, somos las 3 instituciones que estamos trabajando en Magdala. Un poco como antecedentes, ya les mencionaba, esto es lo que ha estado trabajando la custodia franciscana desde los años 70 hasta el 2009, que dejaron de realizar excavaciones. Los arqueólogos principales que estuvieron trabajando ahí fueron Estanislao Lofreda, Virgilio Corvo y el último, Stefano De Luca. Con Estanislao Lofreda y Virgilio Corvo, ellos fueron los que trabajaron este sector de Magdala y también estuvieron trabajando en Cafarnaún, que Cafarnaún está a escasos 7 kilómetros hacia el norte de Magdala, que si lo vemos en el mapa inicial, me regreso tantito, aquí tenemos Magdala y aquí está Cafarnaún. Y de aquí, de Magdala a Cafarnaún, se hacen 7 kilómetros caminando y es una distancia bastante accesible. Es aquí, en esta zona, en donde, bueno, hoy día tenemos un balneario, por así decirlo, y ahí, entre este espacio y un poco el terreno que está limitado por la custodia franciscana, se descubrió este monasterio que corresponde al periodo bizantino. Todo lo demás, en cuanto a evidencia arqueológica que hay, corresponde al periodo helenístico tardío, el siglo I y hasta el siglo II y entrado el siglo III después de Cristo en cuanto a lo que es actividad. Este es un acercamiento a el área franciscana y aquí lo que estamos viendo es algo muy interesante, este detalle de la línea de puerto que tienen con las piedras para amarrar los barcos. Era un puerto grande, era un puerto en donde sí cabía una extensión y una cantidad de barcos bastante considerable. Hay fuentes que reportan que el puerto de Magdala era un puerto bastante largo o extenso y que era el puerto más largo de la orilla del mar de Galilea. Nosotros no hemos terminado de excavar todo el puerto y entonces no tenemos una dimensión total del puerto, pero ahorita les voy a enseñar una imagen en donde vemos cómo se conecta el puerto que ha excavado la custodia franciscana, el puerto o la parte del puerto que hemos excavado nosotros y lo que excavó la Autoridad de Antigüedades en esta serie de pozos de sondeo a partir del 2009. Pero también vean un poco la traza de este sector, una traza como muy estilo romana, en donde tenemos incluso aquí un ágora, lo que ellos han identificado como un ágora, que nosotros podríamos llamarle muy bien una plaza, pero ellos han utilizado el término ágora. Tenemos una serie de baños al estilo romano. Lo curioso de esto es que no hay ocupación romana, es una ocupación judía. Y entonces aquí podríamos preguntarnos si hubo en un momento dado una influencia muy fuerte por parte de los romanos a la población de Magdala, que imitaron ciertos estilos, ciertos usos, ciertas costumbres y las construyeron en su asentamiento. Pero es muy particular porque ahorita que les enseñe la traza de lo que nosotros estamos excavando, ciertamente esta traza y la traza que tenemos nosotros es muy diferente. Pero bueno, este es uno de los
de los resultados de los trabajos que ha hecho la custodia franciscana en Magdala desde los años 70. Luego del 2009 al 2014 es cuando les menciono la intervención a través de pozos de sondeo por parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y en uno de esos pozos de sondeo pues descubren la sinagoga, la famosa sinagoga de Magdala, una sinagoga que tiene en su centro 11 por 11, es una sinagoga pequeña y es una sinagoga que, pensando en la extensión de Magdala, pues ciertamente es una sinagoga muy pequeña para dar cabida a la población de Magdala. Esta sinagoga es muy particular porque al interior se descubrió una piedra, la famosa piedra de Magdala también, que es única. No hay un comparativo, y la doctora Rina Talgram de la Universidad Hebrea de Jerusalén, como historiadora del arte, se ha dedicado a analizar esa piedra, y hasta hoy día lo que nos ha dado como resultado es que es una especie de maqueta de lo que fue el Templo de Jerusalén, con todos los elementos que había al interior del Santo y del Santo Sanctorum en el Templo de Jerusalén. Lo particular de esta sinagoga es que, y de esta piedra, es que fue hecha o fue construida cuando todavía el Templo de Jerusalén estaba en pie. Estamos hablando de antes del año 70, y la población de Magdala acudía a esta sinagoga y tenía conocimiento de esta piedra, y por esta piedra pues se sabía lo que podía existir al interior del Templo de Jerusalén. Pensemos que para la normatividad judía y lo que estaba estipulado, los únicos que podían entrar al Santo Sanctorum eran los sumos sacerdotes. Y nosotros tenemos una piedra en donde hay grabado, es una piedra caliza que es propia de la región, es materia prima local, tallaron los elementos propios del Templo de Jerusalén. Y esta es la sinagoga que descubre la Autoridad de Antigüedades. Aquí les pongo dos imágenes, una aérea del 2009, cuando recién se descubre la sinagoga, y una en el 2011, cuando ya tenemos un panorama un poquito más amplio de lo que es la sinagoga. Y aquí está la famosa piedra de Magdala. Yo en el 2009 me tocó estar ahí con el descubrimiento de la sinagoga, y a raíz de mi estancia ahí tuve la iniciativa de poder desarrollar este proyecto. El no ya lo tenía, pero pues al final de cuentas me dieron en marzo del 2010 la primera licencia después de haber revisado el proyecto, y de ahí hemos estado trabajando de manera constante hasta el 2019. Y luego, pues bueno, nos vino la pandemia encima y ya no pudimos ir en el 20 ni en el 21, y ya este año todo pinta para que volvemos a estar en Magdala para revisar y hacer un trabajo pues minucioso de ver cómo está el sitio después de 2 años de pandemia. A partir de que nosotros nos involucramos como Universidad Anáhuac, se hicieron una serie de descubrimientos también muy interesantes. Nosotros lo que descubrimos pues en esta zona es lo que le llamamos el contexto ritual, porque tenemos 4 baños de purificación ritual, y de esos 4 baños de purificación ritual, los 4 reciben el agua de manera subterránea, que esto hace que esos baños de purificación sean únicos, y uno de los más grandes descubrimientos que se ha hecho en la zona de Galilea y en general en Israel, junto con la sinagoga, porque todas las teorías y todas las conclusiones doctorales de los investigadores que habían trabajado en esa zona concluían que en el mar de Galilea, o a orillas del mar de Galilea, nunca se iba a descubrir una instalación para purificación, en este caso los famosos mikvaot en plural o mikve en singular, porque el mar de Galilea per se ya es puro. Y nosotros descubrimos 4, y 4 que reciben el agua de manera subterránea. Y hay una normatividad en la Mishnah que dice que hay 7 niveles de agua, y el nivel más puro es aquel que provenga de manera subterránea. Y hace una especificación y dice que aquellas personas que realicen una inmersión en estas instalaciones, cuando salgan es como si volvieran a nacer en términos espirituales, por haber hecho la inmersión en un agua pura, en un agua primigenia. Entonces son 4 años de purificación que cambiaron un poco los planteamientos y las teorías que se tenían para ese momento, y que incluso en términos de importancia, los asentamientos judíos
primero decidían en dónde poder tener estos baños de purificación o estas instalaciones, ya sea por lluvia, ya sea por corriente subterránea, y después pensaban como en la traza o en los demás elementos propios de un asentamiento. Entonces, este fue un descubrimiento que nosotros hicimos a partir del 2010, finales del 2010, y el último baño de purificación ritual que descubrimos es este, y fue descubierto en el 2015. Luego, esto es una unidad habitacional y de almacenamiento. Tenemos otra unidad habitacional, pero esta unidad habitacional está casi completa. Tenemos la calle norte, tenemos aquí, no se alcanza a ver bien esta foto, pero tenemos la calle oeste, tenemos la calle sur y nos falta de alguna manera excavar la calle este. Y es una unidad habitacional muy interesante porque aquí lo que estamos viendo es, en este cuarto, descubrimos una serie de vasijas de cocción o para preparar alimentos con la evidencia de haber estado expuestos al fuego. Aquí tenemos piedras de molienda que todavía están in situ y aquí tenemos una serie de hornos. Solamente hemos excavado uno y los otros 4, aquí tenemos 2 más y aquí tenemos 2 más, los hemos dejado cubiertos hasta que podamos llegar a excavarlos, pero junto con un equipo de restauradores que a la par que nosotros lo estamos excavando, ellos los están conservando para que no se nos vayan a deteriorar y no perdamos la evidencia que tenemos en ese espacio. También en esta zona hemos encontrado muchas plomadas para las redes, hemos encontrado anzuelo, hemos encontrado incluso fragmentos de redes que nos ayuda obviamente a entender esta actividad de la pesca, más no la salazón, perdón, del pescado. Esta es la línea del puerto que les mencionaba hace unos minutos. Este es el puerto franciscano, donde veíamos estas piedras de amarre. Si nosotros seguimos esa línea, que además la tenemos porque en el 2010 estuvo el equipo del doctor Luis Barba del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, hicieron trabajo de prospección geofísica con magnetómetro y con la resistividad eléctrica, y en el 2012 fueron con el radar de penetración y tenemos muy claro que esta línea de puerto continúa hacia el terreno en el que nosotros estamos excavando y sigue esta misma línea que yo estoy siguiendo ahorita con la flecha y se conecta con este muro. Y este muro que tenemos aquí se conecta con el muro que excavó la Autoridad de Antigüedades de Israel. Entonces aquí se ve muy bien como diferenciado el terreno, lo que ha trabajado la custodia franciscana, el terreno que nos corresponde a nosotros excavar y la parte que ha excavado la Autoridad de Antigüedades de Israel. Entonces sí tenemos un puerto que tiene una dimensión bastante larga, en donde sí pudieron haberse ubicado varias barcas. ¿Cuántas? No lo sabemos. No se ha hecho trabajo de arqueología marina. Y nosotros en este sector que excavamos, me regreso tantito, en este sector que excavamos, pues encontramos solamente cantos rodados correspondientes a lo que sería el agua del mar de Galilea y hasta el límite como un muro de contención, que es esto justo, hasta aquí llegaba el mar de Galilea para el siglo I y siglo II después de Cristo. Aquí tenemos la zona del mercado y nosotros hoy día nos vamos a concentrar a hablar justo de este sector del mercado, porque es ahí donde hemos encontrado la gran cantidad de objetos miniatura en vidrio y sobre todo también el desecho y algunos hornos que nos ayudan a entender actividades asociadas a estos objetos miniatura. Pero también es importante mencionar que en todo el asentamiento se han encontrado estos objetos miniatura, tanto completos como fragmentados, que hemos encontrado en la zona de los baños de purificación, en las unidades habitacionales y obviamente en la zona del mercado es donde tenemos un mayor número de estos objetos. Se ha trabajado en conjunto, ahora sí, ya para entrar a tema, lo anterior fue, aunque me extendí un poquito, pero es para contextualizar en dónde estamos, qué hemos estado trabajando en términos de espacios y de contextos arqueológicos.
Y bueno, hemos trabajado en conjunto con la Universidad de Valencia, con la doctora Marisa Vázquez, una arqueómetra que también ha trabajado en la zona maya, que ha estado trabajando también con la doctora Linda Manzanilla. Y entonces yo la verdad es que a la doctora Marisa la había escuchado por algunas charlas con Linda, pero yo no la conocía en persona hasta que un buen día llegó a Magdala y entonces ubicando nos identificamos perfecto y bueno, hemos hecho una amistad muy bonita y un trabajo muy interesante con la Universidad de Valencia y también con la doctora Ruth Jackson. Ella trabaja en la Universidad de Tel Aviv y ella es experta en vidrio del siglo I. Y entonces, entre este trabajo interdisciplinar que se ha hecho, hemos podido llegar a determinar qué tipo de vidrio tenemos, qué técnicas de elaboración utilizaban, y es justo con el trabajo que se ha hecho con la doctora Ruth Jackson el que tenemos esta teoría de un posible taller local en Magdala para elaborar estos objetos de vidrio. Y entonces tenemos colores maravillosos como este azul agua, tenemos verde, tenemos azul, tenemos violeta, tenemos unas tonalidades impresionantes en estos recipientes de distintos tamaños y de distintas formas. Algunos tienen, por ejemplo, como este verde, tienen el cuello alargado y obviamente lo que sería la parte del cuerpo es un cuerpo un poco más en forma como de pancita, ¿no? Y luego tenemos estos otros que se han conocido bíblicamente como lagrimeros. Hay una referencia en los evangelios, no recuerdo en cuál ahorita, que hace mención a que se utilizaban estos objetos para contener la primer lágrima de una mujer cuando fallecía algún ser querido. En la realidad es que nosotros esa evidencia arqueológica pues no la tenemos, tenemos estos jarritas miniatura que tradicionalmente se les conoce como lagrimeros, pero nosotros la evidencia a través de arqueometría, pues que el uso fue totalmente distinto a poder tener la lágrima, por así decirlo, ¿no? Vean la variedad de formas que tenemos, no son formas perfectas, lo cual no nos está hablando de un taller especializado, es un taller local. Si realmente tenemos este taller, es un taller local, que obviamente abastecía de estos materiales a la población de Magdala y a lo mejor sí a algunos de los asentamientos que tenemos cercanos. Este mismo tipo de objetos se han encontrado en Cafarnaún, se han encontrado en la zona de los franciscanos, ¿no? Pensando en todo lo que es el complejo de Magdala, y tienen estas mismas formas bastante irregulares, nada perfectas, es decir, que no utilizaban ningún tipo de molde. Las técnicas con las que elaboraban estos objetos, sabemos que utilizaban el vidrio soplado y también utilizaban el torno o la base para poder elaborar estos objetos de vidrio. Y entonces aquí, junto con la doctora Ruth Jackson y la doctora Yael Gorni, lo que nos dicen es los colores variados y los tipos de vasijas que se ven en este conjunto y la evidencia de la producción de vidrio sugiere un taller local en el sitio o en sus alrededores. Entonces, como les digo, es una hipótesis que tenemos que obviamente habría que confirmar con las siguientes temporadas de excavación que tengamos a partir del 2023, cuando ya regresemos a la normalidad y podamos trabajar este tipo pues encontrar esta evidencia, si es que la hay, y poder profundizar en estos trabajos. Tenemos formas también un poco, incluso jarras, no nada más miniaturas, sino también tenemos trabajo en vidrio de jarras ya mucho más grandes que pudieron haber contenido vino o simple y sencillamente agua. Y la ocupación, o más bien el fechamiento que nos dan estos objetos de vidrio son entre el helenístico tardío y el periodo romano, siglo I antes y después de Cristo. Algo por ahí queda del periodo bizantino, pero no podríamos decir que con el vidrio podríamos afirmar una ocupación, porque son escasos los objetos y los restos que quedan de estos objetos de vidrio para el periodo bizantino.
Aquí en estas imágenes lo que les pongo es justo la materia prima. Aquí tenemos la materia prima, algo de la materia prima que hemos encontrado en el mercado para la elaboración de estos objetos. Una vasijita o una jarrita en proceso de elaboración y desecho de producción. Entonces, claro, no les pongo todas las imágenes, pero tenemos la suficiente evidencia como para poder decir, hay materia prima, tenemos el proceso de elaboración y tenemos el desecho de producción de estos objetos. ¿Qué es lo que no tenemos? Pues no hemos logrado encontrar el contexto en donde se pudo haber realizado esta actividad o el taller, pero también es importante mencionar que de acuerdo a la doctora Ruth Jackson y a la doctora Yael Gorni, ambas dicen que encontrar un taller de elaboración de objetos de vidrio no es fácil, no es tarea fácil, porque en el fondo son evidentemente hornos que son necesarios para poder hacer este proceso, pero que son muy movibles, son cambiantes y entonces no es fácil detectar este tipo de evidencia como completa como para poder afirmar el taller. Sin embargo, con lo que nosotros tenemos hasta ahorita, pudiéramos teorizar en una posible producción local de estos objetos en Magdala. Y entonces tendríamos ya una segunda actividad económica. Hablábamos hace rato de la pesca, una actividad importantísima en el mar de Galilea. No tenemos la evidencia de la salazón de pescado, al menos no hasta el momento, pero tenemos esta otra actividad que pudiera aportar en términos económicos, sobre todo porque la materia prima con la que están elaborados, por ejemplo, la sinagoga, la decoración de la sinagoga, que tenemos frescos estilo herodiano, tenemos incluso el famoso azul egipcio, lo tenemos en la sinagoga de Magdala, tenemos los baños de purificación ritual que fueron construidos con basalto, pero un basalto local, pero perfectamente bien trabajado, con unos cortes, con un trabajo lapidario extraordinario. Y si nosotros juntamos la sinagoga, la piedra de Magdala, los baños de purificación, pues hablamos de un asentamiento económicamente de un nivel alto. No estoy diciendo que eran ricos, no, pero tenemos un asentamiento lo suficientemente estable económicamente como para darle prioridad a su sinagoga y tener la única sinagoga de las 8 que existen para ese periodo, que tiene decoración al interior con los frescos al estilo herodiano, que tiene un pasillo de mosaico y tenemos la piedra de Magdala. Y a eso le agregamos el azul egipcio, tenemos un poder adquisitivo amplio en Magdala. Más lo que son los baños de purificación, pues es una población que no solamente vivía de la pesca, debe de haber algunas otras actividades importantes que le den esa solidez económica y una apuesta que nosotros estamos haciendo en términos de investigación, pues justo es este taller o este posible taller de producción de objetos en vidrio miniatura. Ya en el laboratorio de la Universidad de Valencia, aquí está la doctora Marisa y está Cristina Expósito, que también ha trabajado con ella. Lo que hicieron fue que se llevaron algunos fragmentos de vidrio, se llevaron el interior de los objetos de vidrio, con mucho cuidado tomaron las muestras para poderlas llevar al laboratorio de la Universidad de Valencia y poder analizar a través de la arqueometría los componentes y qué tipo de actividades para poder definir o al menos plantear qué tipo de actividades se pudieron haber estado realizando con estos objetos. Otro de los elementos importantes que me hizo falta mencionar es que en el mercado donde se han encontrado estos objetos miniatura, donde se ha encontrado el desecho y donde se ha encontrado la materia prima, también hemos encontrado bloques de pigmentos en materia prima. Hemos encontrado el ocre, el rojo, hemos encontrado el naranja, que aquí estamos viendo un poco en estas bolsitas para muestras, fragmentos que se llevaron de los bloques de materia prima de los pigmentos para poder realizar distintas
actividades con ellos o distintos materiales con ellos. Y entonces, bueno, uno de los objetivos que se ha tenido con la doctora Marisa Vázquez es determinar si los recipientes de vidrio fueron producidos en un solo taller o en varios, uno de los cuales está ubicado posiblemente en Magdala, y del mismo modo el conocimiento de los productos que se almacenaban en ellos. Y aquí tenemos ya como, aquí sí, no como una teoría, sino como el resultado del trabajo de la doctora Marisa Vázquez, es que estos objetos se utilizaron para ungüentos medicinales, se utilizaron para cosméticos y se utilizaron también para aceites aromáticos. Ese es el resultado que dio el trabajo con la doctora Marisa Vázquez. Haciendo un poquito un antecedente histórico, los aromas y los ungüentos o las drogas medicinales tienen una amplia como costumbre o tradición en Medio Oriente y en lo que es el cercano o el próximo Oriente, y se utilizaban también para cuestiones de tipo ritual, religioso, para embalsamar, y tienen escenarios de una manera como cuestiones más enfocadas al ámbito doméstico, al uso doméstico, pensando en lo que son los cosméticos, pero también al uso de religioso, a la cuestión de la sexualidad también, y en cuestiones de los ungüentos y los aceites para lo que tiene que ver con la muerte y el ungir los cuerpos con distintos aceites. La evidencia más antigua que tenemos para poder utilizar las plantas para la elaboración de aceites aromáticos está en una cueva cercana a lo que es el Monte Carmelo, en la región de Haifa, y ahí se tiene evidencia de distintos entierros que fueron ungidos con este tipo de aceites, que fueron producto de por cuestiones naturales, nada, ningún mineral, solamente cuestiones de plantas, perdón, se me fue la palabra, y se tiene esta referencia de los ungüentos que utilizaban para ungir los cuerpos. La evidencia más antigua que se tiene en la zona del Carmelo, que además está muy cerca, está a hora y media del sitio en el que nosotros estamos trabajando. En otros lugares, obviamente, también tenemos una tradición amplia de todo lo que es el uso, ¿no?, de ungüentos, de aceites, de colorantes, también para distintas funciones que utilizaban, y obviamente técnicas de elaboración muy distintas de lo que sería poder elaborar los ungüentos, los pigmentos. Y bueno, tenemos aquí algunas imágenes que nos ayudan a poder entender la elaboración de los perfumes, de los aceites, de los colorantes, los cosméticos que se usaban, y también para cuestiones medicinales. Las técnicas que utilizó la doctora Marisa Vázquez para identificar estos restos, pues fue el microscopio óptico de luz, la espectrometría infrarroja, la difracción de rayos X y la cromatografía de gases, espectrometría de masas. Eso lo utilizó en el laboratorio de la Universidad de Valencia una vez que se llevó las muestras. Aquí una tabla de la lista de las pues, sustancias que fue encontrando, ¿no?, que le ayudaron a determinar los componentes, si eran componentes minerales, componentes vegetales, y obviamente también si eran productos locales o productos foráneos. En el caso, por ejemplo, de la muestra que se llevó del azul egipcio de la sinagoga, claro, con toda la autorización de la Autoridad de Antigüedades de Israel, se llevó un fragmentito para poder determinar, sabe que es azul egipcio, pero aún no ha logrado determinar, y falta hacer un estudio mucho más profundo y comparativo con algunas otras muros del estilo herodiano, o propiamente también herodianos, pensando en los palacios de Herodes como Masada, como el Herodium, y tratar de ver si dentro de esos complejos también está el azul egipcio, y ese azul egipcio si era realmente traído de Egipto, o si en esta zona
aprendieron a hacer este azul con algunos componentes que fueran iguales, pero algo también importante es que por la tradición judía, los judíos no utilizaban ciertos materiales que fueran en contra de sus normas de pureza. Y entonces tendríamos todavía que profundizar más para ver cuáles elementos que pudieran estar en el azul egipcio original pudieran ser considerados impuros por la población judía y entonces no utilizarlos, pero poner algún otro que fuera similar y que diera la misma tonalidad y el mismo efecto, pero que sí estuviera permitido por la norma judía. Todavía no avanzamos a esos niveles porque pues se nos atravesó la pandemia y nos quedamos a la mitad de este estudio. Entonces, bueno, con lo que tuvo hasta el momento, se pudieron identificar algunas tipologías y obviamente también vean cómo se van viendo las concreciones que quedaron, las adherencias en las paredes de estos objetos miniatura. Vean también el colorido que tenemos. Aquí tenemos el azul, tenemos este violeta, un amarillo, este azul agua que yo le llamo, y son en estos objetos que se han encontrado los aceites, se ha encontrado sal y se han encontrado en su mayoría pigmentos. Importante es la sal porque con la sal se elaboraban los ungüentos medicinales. Y también la doctora Marisa Vázquez ha hecho un estudio muy, muy interesante con estos componentes, y un componente que no falla cuando se elaboran los ungüentos medicinales es la sal. Y entonces está presente en los recipientes que nosotros tenemos. Aquí vean otro muestrario también de de los decorados, incluso de los vidrios, de los distintos estilos que tenemos y las formas que se llegan a encontrar en Magdala. Estos palillos, ¿no?, son removedores que también ha analizado la doctora Marisa Vázquez, y se ha encontrado que sirvieron justo para retirar el contenido, para sacar el ungüento o los cosméticos, o en su caso también los aceites. Ahora, en la zona del mercado, que es donde hemos encontrado esta variedad, donde hemos encontrado la materia prima y también el proceso de elaboración, también hemos encontrado hornos. Y algo muy importante es que justo para poder elaborar los ungüentos perfumados y también los ungüentos medicinales o las drogas para medicina, se requería de hornos para poder elaborar esto. Y justo en esta área, el área de actividad 4, encontramos una serie de pigmentos, la materia prima en bloques, y también se ha encontrado pues esto mismo que les menciono en cuanto a los desechos de los recipientes de vidrio. Hemos encontrado ánforas, hemos encontrado morteros y los mismos recipientes de vidrio. Entonces todo esto pues nos ayuda así a tener pues una fuerte apuesta a que en Magdala se pudo haber tenido un taller local para la producción, al menos sí, de los ungüentos, de los cosméticos y de los aceites o los ungüentos con aceites medicinales. Y obviamente no tenemos la certeza del taller, pero hay mucha evidencia para poder afirmarlo. Aquí también, bueno, el estudio que se hizo a los frescos de la sinagoga de Magdala, esto que estamos viendo aquí son fragmentos que se colapsaron de los muros de la sinagoga de Magdala, fragmentos que ya en su momento la autoridad de antigüedades no supo dónde ubicar o no logró ubicar, y entonces se quedaron como muestrario, y de ahí es de donde llevó la doctora Marisa Vázquez algunos fragmentos para poder analizar en el laboratorio de la Universidad de Valencia. Comparando la materia prima de estos pigmentos y los frescos de la sinagoga, se ha podido identificar que corresponden a la misma materia prima, es materia prima local, tiene los mismos componentes, y entonces otra de las propuestas es que la población de Magdala, a la par que estaba elaborando con los pigmentos
los ungüentos medicinales, los aceites aromáticos y los cosméticos, también pudo estar elaborando los pigmentos para utilizar en la decoración de la sinagoga de Magdala. El único que todavía tenemos un poco en cuanto a duda es justo el famoso azul egipcio. Y ya para ir concluyendo la charla, pues bueno, aquí unas conclusiones. La importancia de este ensamblaje de vídeo radica en el origen de la mayoría de los hallazgos en contextos domésticos bien fechados para el periodo romano temprano, atribuidos a una comunidad rural en Galilea. Magdala no es ciudad, no llega a la categoría de ciudad, queda en asentamiento grande, pero no es una ciudad. Los colores variados y los tipos de vasijas recurrentes que se ven en este conjunto y la evidencia de producción de vidrio podrían sugerir un taller local operando en el sitio o en sus alrededores. El origen de las materias primas es local, principalmente el Monte Arbel, que lo tenemos en la parte oeste del asentamiento, y fue de ahí de donde obtuvieron esta materia prima. En cuanto a los pigmentos de mercurio, el sulfato de hierro y el cobre, deberían haber llegado de importación por Roma, una de sus opciones, y en el caso del azul egipcio, pudo haber llegado también vía Roma. Ahora, habría que todavía avanzar un poquito más para poder tener claro si realmente fue importado o fue de fabricación local con algún elemento que pudo haber sido local y cumplir o no fallar a las normas judías de aquel entonces. El uso de estos colores no fue estrictamente artístico, debido estar sujeto a otras actividades dentro de la comunidad judía, como bien ya lo mencionábamos, y obviamente llama la atención la gran cantidad de materias primas, los núcleos de estos pigmentos que se han encontrado alrededor y que coinciden también con los frescos en la sinagoga. Y bueno, aquí ya nada más, pues hace falta todavía mucho más estudio para poder pues confirmar este tipo de planteamientos que tenemos al momento, pero también es importante el saber que estos objetos realmente utilizaron para cuestiones de cosmético, cuestiones medicinales, y que obviamente tiene una trayectoria o tiene una tradición importante en las culturas de la antigüedad en lo que es el Medio Oriente, ¿no? Aquí les pongo un poco de bibliografía para aquellos que estén un poco más interesados en todo esto. Y pues nada, con esto yo termino, agradeciendo obviamente el espacio que me permiten, algunos de los agradecimientos, las personas que han estado involucradas en el proyecto, las instituciones que han colaborado con nosotros. Y pues nada, agradecerle también a Reina y Emiliano por este tiempo y por este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Marcela, por esta interesantísima plática sobre, en este caso, materiales y contextos del Viejo Mundo, sobre todo esta parte de Israel, y bueno, y una de estas poblaciones que pues realmente son muy nombradas en pues, los textos bíblicos y bueno, y la historiografía de esa época que es Magdala, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, y también pues reconocer todo el tiempo, el empeño que tú le has dado a ese proyecto, pues para lograr una buena presencia mexicana en esta zona de Israel, ¿no? Entonces eso es algo bastante bueno que reconocer de tu trabajo. Y bueno, tenemos varias preguntas del público, pero Reina tiene algunas que te quisiera hacer, también otras, pero ahorita las empezamos a intercalar con las preguntas del público. Perfecto. Muchas gracias, Marcela, por compartir con nosotros toda tu información, tus datos, los resultados que tienes de esta investigación tan increíble. A mí me llamó mucho la atención todo lo que hablaste sobre la función, el uso de los ungüentos, de los cosméticos que se requerían ingredientes específicos para determinadas formas y funciones. Quisiera saber si toda la población tenía acceso a estos ungüentos medicinales, cosméticos, aceites, y si el uso o el consumo lo has detectado en contextos específicos donde quizás aparezcan unos y no otros. Esa es una de mis preguntas.
Fíjate, la verdad es que la pregunta es muy interesante, Reina. Hemos descubierto, al menos en todos los contextos que hemos excavado, mm, la presencia de ahora sí que toda la tipología que hizo la doctora Ruth Jackson y la doctora Yael Gorni, toda la tipología y las distintas formas las hemos encontrado en todos los contextos. Desde el contexto ritual, por ejemplo, con los baños de purificación, los contextos domésticos. En la zona del puerto es donde menos los hemos encontrado, pero los llegamos a encontrar, que además es lógico que estén en la zona del puerto, pues el transporte van de un lado al mar de Galilea, ¿no? De un extremo a otro del mar de Galilea, y en donde más ha encontrado es justo en la zona del mercado. Pero tendría también sentido si pensamos que en el mercado, en un contexto o en uno de estos espacios, es donde se estaban elaborando los ungüentos, los pigmentos ya como materia para utilizar y para contener en estos recipientes, pues cobra sentido que también los tengamos en la zona del mercado. Quiere decir que la población de Magdala, al menos en esta propuesta, es que toda la población de Magdala tenía el poder adquisitivo como para llegar a estos objetos. No eran objetos exclusivos para una determinada clase o para un determinado grupo, tampoco eran exclusivos pensando en actividades netamente rituales, como por ejemplo los baños de purificación. Se han encontrado en las unidades habitacionales. Entonces, sí es una actividad que es propia del uso de toda la población de Magdala, y también nos puede ayudar a entender el estatus económico de Magdala, que también habla de un estatus elevado, ¿no? No solo por el interés que le pusieron a la sinagoga y a los baños de purificación, sino porque el pensar en que toda la población de Magdala tuviera acceso a estas miniaturas nos ayuda a entender justo este nivel económico que había en Magdala. Entonces, no es un uso exclusivo. También hay una fuente en el Talmud que dice que en Magdala vivió una familia sacerdotal, no dice cuál, tampoco nos dice exactamente para qué periodo, pero si nosotros pensamos en el detalle que tiene la sinagoga con esa decoración estilo herodiana, con el mosaico, con la piedra de Magdala, los baños de purificación, el mosaico de los baños de purificación, todo eso es muy parecido a las casas de Jerusalén en donde vivían los sacerdotes o la clase alta. Es muy parecido. Y entonces, pues no estaría descabellado pensar que en algún momento dado la población de clase alta, no digo sacerdotal porque no tenemos la evidencia arqueológica, pero sí la clase alta de Jerusalén pudo haberse movido a la zona de Galilea y por eso también tener este tipo de decorados y de estilos que eran propios de clase alta en la zona de Jerusalén. Y a eso le abonamos los famosos objetos miniatura elaborados en vidrio que se han encontrado en todos los contextos. Sí, claro, muchas gracias. Y también el origen de estos ingredientes, bueno, mencionaste que el mercurio, el hierro, el cobre son foráneos, pero quisiera saber si las materias primas de estos ungüentos o aceites es local. Sí, excepto estos 4, todo lo demás es local, está en el Monte Arbel, que es ahora sí que nuestra fuente primaria de obtención de estos productos, está ahí en el Monte Arbel. Entonces, salvo lo que sería lo propio del azul egipcio, que todavía, como les mencioné, no lo tenemos todavía muy claro, y algunos otros elementos más minerales fueron traídos directamente de Roma. No sabemos todavía de dónde, porque hace falta hacer un estudio comparativo con otras localidades en donde también se encuentre este tipo de evidencia. Hasta ahorita, de los estudios que sabemos que hay, por ejemplo, en Cafarnaún, que hay en la zona de El Wadi, que es la parte del Monte Arbel, pero la parte alta del Monte Arbel, donde también hay un asentamiento del siglo I, que es una villa un poco más rural, también tienen una sinagoga, pero no tiene el decorado que tenemos nosotros, y también han encontrado estos objetos miniatura. Nos hace falta el trabajo junto con con el director de este proyecto, con UCI, para ver si sus miniaturas de vidrio tienen la misma producción que tenemos nosotros, tienen el mismo uso y poder así también entender cómo se movían estos objetos miniatura en lo que son los asentamientos alrededor del mar de Galilea. Muchas gracias, Marcela. Un gusto, Reina. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas y yo también te haré unas que tengo para que también vayamos desahogando, que sí tenemos varias del público. Bueno, Manuel Aguilar manda saludos de Chiautla, en el Estado de México, y Armando Becerril, saludos Armando, que ha sido al seminario. Te pregunta, dentro de las actividades primarias de la zona de Tariquea, ha mencionado la pesca y el proceso de salado de pescado. ¿En la actualidad se mantiene vigente esta actividad en la zona? La salazón no, pero la pesca sí, con las mismas herramientas o con la misma técnica para elaborar sus plomadas, sus redes. Eso sí sigue siendo igual. Se hizo un estudio por ahí de los 80s, justo de etnología, para ver cómo los pescadores actuales pescaban, y tenemos la evidencia de que siguen utilizando el mismo tipo de plomadas, el mismo tipo de redes, y obviamente también las barcas que utilizan, claro, aunque con una tecnología ya mucho más moderna, todavía hay algunos que llegan a tener algunas barcas que se asemejan mucho en forma a las barcas a la única barca que se ha encontrado que corresponde a ese periodo y que está entre Magdala y Cafarnaún, hacia el norte, que está ubicado en la zona de Ginosar, en el Kibut Ginosar. Ahí se descubrió una barca que se llama la Barca de Jesús, porque es del periodo, no porque haya ninguna evidencia de que haya estado Jesús ni nada por el estilo, pero se le quedó el nombre de la Barca de Jesús, y tienen la misma forma. Entonces, sí hay una continuidad en la pesca en cuanto a cómo pescaban y cómo pescan hoy día, pero no de la salazón de pescado. La salazón de pescado no es una actividad que haya continuado y no se tiene en ninguno de los puertos alrededor del Mar de Galilea, no se tiene ninguna evidencia de esta actividad. El único sitio que queda por excavar justo es Magdala, y entonces si realmente se llevó a cabo esa actividad en esa zona, pues tendríamos que encontrar algo en Magdala, ¿no? Y entonces si no encontramos, hasta ahorita no lo hemos encontrado, pero no podemos negar el que en un futuro podamos encontrar evidencia. Pero si pasa el tiempo y nosotros no encontramos los espacios en los cuales se pudieron haber estado salando el pescado y no encontramos los residuos para esta actividad, pues entonces tendríamos que cuestionarnos dónde está Tariquea, ¿no? A lo mejor Tariquea está en otro lugar y no corresponde a la zona en la que nosotros estamos trabajando. Perfecto. Bueno, relacionado justo con la sal, la salazón y esas evidencias, en el caso de los restos de sal que tienen ustedes en los contextos, ¿la sal que tienes es una sal básica o es una sal neutra? Me refiero a que la sal básica es la común que tenemos de mesa de cloruro de sodio, pero su extracción es muy diferente o su obtención a las sales neutras, ¿no? Que son bicarbonatos de calcio o de potasio, y aunque uno pensaría que sal es sal, pues no es cierto. O sea, la sal de cloruro de sodio es, digamos, sirve para como un condimento realmente, mientras que los bicarbonatos de calcio y de potasio son mucho, bueno, no tienen realmente, no le añaden sabor a los alimentos, pero sí funcionan como bactericidas y para mantener o preservar productos, ¿no? Entonces no No, sé qué tipo de sal. es sal neutra, y eso ha ayudado a poder también llegar a esta conclusión de la doctora Marisa, de que la sal lo utilizaban para fijar, en este caso, en estos contenedores, las sustancias que permitían los ungüentos medicinales, las plantas que también molían como cuestiones medicinales para tener estas materias, los ungüentos medicinales. Entonces es sal neutra, que también habría que ver, porque nosotros tenemos, pues bueno, no muy cerca, pero pues tenemos el Mar Muerto, ¿no? Vaya, está en la zona de Judea, y tenemos el Mar Muerto, de donde hay una extracción de sal tremenda que ha existido desde la antigüedad, y hoy día pues se hacen muchas cremitas y muchas cosas muy, cuando vamos ahí no podemos no ir al Mar Muerto a comprar nuestras cremas, ¿no? Pero es esa misma tipo de sal, claro, con un proceso totalmente distinto a aquel día, pero es sal neutra la que utilizaban para los ungüentos y para los aceites. Ok, y bueno, ahora viendo que es sal neutra, ¿de casualidad han hecho ustedes o alguien en la región el análisis de qué tanta salinidad tiene el mar de Galilea? Porque si no tiene cierta salinidad, por más que, como dices, se planteen los documentos que Tariquea y que se hacía sal, y la sal neutra se puede obtener tanto de si el agua es muy salada
como de si la tierra es salobre, ¿no? Entonces, realmente si ninguno de los dos medios tiene suficiente salinidad, entonces todo apuntaría más bien, como señalas, al mar muerto, ¿no? Entonces no sé si se haya hecho algún No se estudio ha de ellos. hecho, no se ha hecho, pero justo es el estudio que íbamos a hacer en el 20 con la doctora Marisa y con Luis Barba, y nos quedamos con las ganas porque pues se nos vino la pandemia y ya no pudimos ir. Pero es justo uno de los siguientes investigaciones que queremos realizar para poder corroborar justo qué tanta sal hay en la tierra y en el mar de Galilea. Lo tenemos ahí como pendiente. Perfecto, ¿no? Y nada más de casualidad en el caso de, pensemos de que sí están obteniendo la sal en alguna forma allá en Magdala o en alguna otra población ribereña, ¿no has detectado algún tipo cerámico que sea de paredes delgadas? Porque, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en contextos de productores de sal neutra en el sur de Quintana Roo y también las hay en Belice. Y resulta que un tipo cerámico que se llama rojo sierra de paredes delgadas, lo aprovechan justamente porque es muy buen conductor, muy delgado, y es en el que cocían justamente los panes de sal, ¿no? Entonces, queda un poco la costra del bicarbonato en la parte interna, pero lo distintivo de la cerámica con lo que hacían esta sal neutra es que es muy, muy delgada, entonces no sé si haya algo parecido allá. No, y toda la cerámica que tenemos, al menos hasta ahorita con el estudio que ha hecho el doctor Michael Osban de la Universidad de Haifa, es cerámica para doméstica, la que allá le llaman la famosa cooking pot, cerámica doméstica, vasijas para contener agua o contener vino, pero ninguna que nos pudiera dar la pista de que hubieran contenido ahí sal. Entonces, por ahí no. Pero también es cierto que uno de los estudios que nos hace falta es justo pues poder moler la cerámica de distintos contextos y llevarla al laboratorio y también a lo mejor poder encontrar de manera microscópica este tipo de elementos. Entonces también es otra actividad que nos está haciendo falta. Y bueno, yo aprovecho para reiterar la invitación que en algún momento dado pudieras acompañarnos justo Sí, para con terminar de hacer gusto. este tipo de estudios. Muchas gracias, Gonzala. Armando Becerril, Flavio Josefo, en la cronología del lugar de estudio, ¿qué representa este personaje en la historia del lugar? A ver, es un personaje muy importante porque él fue, pues él era judío, él era de historia y de tradición y de religión judía. Por algunas razones, él reniega un poco de su ser como judío y de su identidad judía y se nos pasa al bando de los romanos. Entonces es un judío, pues no tan bien visto por la comunidad judía, por así decirlo, pero que tiene una tradición, una costumbre y al menos un conocimiento muy fuerte de lo que es el ámbito judío, ¿no? Del etos judío. Y luego, pues empieza a trabajar para los romanos. Él vivió en Galilea, al menos él describe en sus libros que él vivió en Galilea. También describe que él estuvo en Tiberias. Entonces, en esa su estancia, tanto en Magdala como en Tiberias, él hace referencia a estas actividades, ¿no? Como actividades importantes, la salazón de pescado, y también habla, por ejemplo, hace referencias muy particulares de Magdala. Dice que Magdala tenía un hipódromo, dice que en Magdala había una cárcel, que en esa cárcel cabían alrededor de 4,000 personas. Dice que la población de Magdala era de 40,000 personas y hace referencia a que el Magdala, en el puerto de Magdala, se podían colocar más de 300 barcas. Entonces, cuando uno lee, bueno, claro, describe una batalla tremenda, ¿no? La famosa revuelta con los romanos, la describe de una manera tremenda. Flavio Josefo es una fuente importantísima, no podemos no considerarlo, a veces lo queremos, a veces lo odiamos, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos el libro de Flavio Josefo como fuente importante y lo volvemos a leer y lo releemos para ver si podemos encontrar algo que se nos pueda estar por ahí escapando. Pero en términos de personaje que vivió en esa región, que le tocó de alguna manera ver o estar en ciertos momentos importantes, pues sí es una fuente importante. Ahora, el que la descripción que hace de Magdala o la descripción que hace de la guerra
sea extraordinariamente exagerada, pues bueno, tampoco es nada raro porque también tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes y saber para quién escriben, con qué intención escriben, en qué momento escriben, ¿no? Entonces, si Flavio Josefo había un poco como renegado del judaísmo, pues claramente su descripción va a ser un poco más al estilo romano. Hipódromo, pudiéramos pensar en un hipódromo como muy romano, ¿no? Pero a lo mejor cuando dice hipódromo, Flavio Josefo se estaba refiriendo a un lugar en donde había burros o donde había caballos, ¿no? No lo sé. Pero también algo importante es que todo el trabajo que hizo de prospección geofísica el equipo del doctor Luis Barba, pues por supuesto no encontramos ninguna evidencia de algún hipódromo al estilo romano, ni tampoco encontramos un espacio que pudiéramos decir, aquí caben 4,000 personas como una cárcel, ¿no? Pues no tenemos esas evidencias, pero es un personaje que no podemos no considerar y sí juega un papel muy importante en el estudio y en la investigación. Siempre va a estar Flavio Josefo presente y siempre va a ser una fuente de consulta. Que hay cosas que él menciona de Tariquea en donde sí coincidimos. Por ejemplo, él dice que Tariquea estaba ubicada a el norte, a lo que hoy diríamos 6 o 7 kilómetros al norte de Tiberíades, lo cual es cierto. Magdala está ubicada a esa distancia. Él dice que de Magdala, bueno, de Tariquea hacia Cafarnaún no era tanta la distancia, o sea, lo va comparando como en distancia, y al menos geográficamente o la ubicación de Magdala sí coincide con la descripción que él hace de Tariquea. Nos faltan algunos datos, pero bueno, hay unos que sí van apuntando. Habla del Monte Arbel, habla de que el Monte Arbel está en la zona oeste, hace referencia a un espacio en donde los judíos se congregaban. No describe la sinagoga, pero nosotros sabemos que sinagoga es el lugar donde se reúne la asamblea. Entonces sí menciona que había un lugar en donde se congregaba la población de Magdala y eso pues lo podemos identificar como la sinagoga, ¿no? También menciona que es una población judía. Y sí, todos los elementos que nosotros tenemos, todos en términos arqueológicos y arquitectónicos, apuntan al etnos o a la identidad judía. O sea, era una población judía. Si en su momento hubo cristianos, porque también Flavio Josefo hace como un poco esa referencia, pues al menos arqueológicamente no lo podemos identificar porque son judíos, cristianos que siguen sus tradiciones, que tienen otra mentalidad, al menos en ideología, pero en cuestiones prácticas seguían utilizando lo mismo que utilizaban cuando eran judíos. Entonces no podemos decir claramente, esto es judío y esto es cristiano. Seguimos en un contexto judío y en dado caso judío cristianizado, pero sin una diferencia arqueológica. Perfecto, gracias. Un momento, Armando, te señala, ¿no? Del año 2009, en donde dan inicio los trabajos, hasta este momento, ¿qué avances tienen sus estudios y para el futuro cercano, cuándo sería la probable conclusión de los mismos? Pues bueno, hasta ahorita los avances que tenemos, pues prácticamente les he contado algunos de los que tenemos. Ahorita estamos en trabajo de publicación, de publicar el primer reporte de estos años de trabajo que va del 2010, que es cuando nosotros realmente nos involucramos, porque el 2009 es el trabajo que hizo la Autoridad de Antigüedad de Salvamento Arqueológico y eso a nosotros no nos toca evidentemente reportarlo. Pero sí, de julio del 2010 hasta el 19 es lo que nosotros tenemos que reportar ya en una publicación académica, una publicación de difusión, pero obviamente con un enfoque mucho más académico en la que estamos trabajando ahorita. Estamos trabajando en 27 capítulos, la parte histórica, la parte del contexto geográfico, la parte también de la relación que pudo haber entre Magdala y Jerusalén, y después todo ya el análisis de cada uno de los materiales, las monedas, el vidrio, las lámparas de aceite, la cerámica, los metales, la lítica, porque tenemos lítica tallada. Curiosamente tenemos evidencia de objetos elaborados en pedernal, que no son propios de la época ni tampoco son propios del asentamiento, pero sí son propios del Monte Arbel y por el arrastre del Monte Arbel con el tiempo, por la lluvia, fueron cayendo en los contextos que nosotros tenemos del periodo helenístico a el romano tardío.
Entonces yo estoy haciendo ese análisis de las herramientas líticas, también tenemos todo lo que es la lítica pulida, en fin, estamos trabajando en eso. Ahorita ya solamente nos falta pulir algunos capítulos, nos falta terminar el capítulo de cerámica y el de lámparas de aceite, porque nos retrasamos con los dibujos porque no pudimos ir a Magdala en 2 años y entonces ha sido un trabajo que se ha venido retrasando, pero que esperamos concluir y poder publicar este año, a finales de este año, el primer volumen y el segundo volumen en el 23. Ahora, el futuro que espera para Magdala es que justo este verano, que yo esté por allá y que esté el equipo, que esté Andrea Garza y que esté Rosaura Sanz, que somos las 3 que trabajamos en este proyecto, y que estemos juntas. Vamos a, bueno, 2 estamos aquí, Rosaura y yo estamos aquí, pero Andrea está haciendo su maestría en la Universidad de Tel Aviv, entonces la única que tiene la fortuna de estar danzando por esos lugares es Andrea. Pero ya nos reunimos ahora este verano y vamos a plantear los objetivos para 10 años más. Un plan que se va a presentar a la Autoridad de Antigüedades y obviamente a la Universidad de Anáhuac para poder trabajar otros 10 años más, en donde optemos por cuáles son los mejores lugares para excavar, por cuestiones de cronología y también por cuestiones de actividades que nos puedan ayudar a entender pues todo este rompecabezas que ahorita tenemos medio como armado, ¿no? Pero nos faltan muchas piezas. Entonces la propuesta es a otros 10 años de trabajo, que la Universidad de Anáhuac nos apoya para otros 10 años y necesitamos obviamente todos los permisos de la Autoridad de Antigüedades, pero como no hemos fallado en ninguna entrega de reporte, no hemos brincado ninguna normatividad, nos hemos siempre mantenido como proyecto en lo que estipula las leyes de la Autoridad de Antigüedades de Israel, pues sería como muy difícil que nos dijeran que no. Entonces, bueno, estamos apostando por otros 10 años de trabajo, con muchísimo terreno por excavar, con la necesidad de muchas manos para que nos vayan a ayudar y obviamente también con la posibilidad de integrar a otros investigadores mexicanos, que queremos que cada vez tengamos más mexicanos trabajando allá, que puedan aportar de sus conocimientos, como sería el caso de Emiliano, ¿no? Que pudieran estar por allá también ustedes. Muchas gracias, Marcela. Armando, nuevamente, ahorita ya vamos a tener de otros participantes, pero bueno, él era el que estuvo preguntando mucho al principio. Señala, 3 entidades han tenido participación en el proyecto o en la zona. La Custodia Franciscana, la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Proyecto Arqueológico de México en Magdala. ¿Cómo se han desarrollado las prioridades de los trabajos y si ha habido divergencias, cómo las han superado? Híjole, qué interesante pregunta. Es un trabajo titánico porque, a ver, estamos hablando de 2 metodologías de excavación muy distintas. Bueno, 3. Los franciscanos trabajan por estratigrafía natural y trabajan mucho también con tractor. Entonces uno se acerca a los contextos de los franciscanos y uno está viendo cómo está el muro y pegadito está la mano del tractor y uno así de, ¿no? Así como de por piedad, ¿no? Pero bueno, tienen su método, ¿no? A ellos lo que les interesa es el periodo clásico, ¿no? Entender justo qué pasaba con Magdala. Entonces, las capas superiores a lo que es encontrar los contextos del siglo I, pues como que para ellos es considerado un poco como basura, ¿no? Y literalmente la tienen ahí arrumbada, ¿no? Lo mismo pasa con la Autoridad de Antigüedades, solo que la Autoridad de Antigüedades no tiene una estratigrafía, porque ellos van por pozos de sondeo como salvamento arqueológico, y entonces con pozos de sondeo sacan con tractor todo lo que no es del periodo, lo ponen en una montaña y literal para ellos es basura, ¿no? Tal cual así lo describen. Claro, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Lo único que digo que son metodologías distintas, ¿no? Y utilizan también el tractor. Entonces yo me acuerdo que en el 2009 cuando llegué, cuando estaban descubriendo la sinagoga, pues yo llego, veo el sitio, me encanta la sinagoga y empiezo como a pensar lo que se pudiera hacer. Y al día siguiente, que ya era como entrar un poquito en contacto con los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, de pronto se va acercando el tractor y yo decía, bueno, se va a llevar algunas piedras, va, ¿no? Y de pronto yo nada más siento la mano del tractor así, que yo decía, ¿no? Y yo decía, pero no puede ser, o sea, claro, pues es que, ¿qué pensabas? Y yo, ¿cómo que qué pensaba? Pues excavar desde, ¿no? O sea, desde arriba, desde superficie hasta el, ¿no?
no, pues si todo esto es relleno, es basura. Yo decía, "Ay, no puede ser". Bueno, y nosotros, como proyecto mexicano, con la metodología con la que yo aprendí a excavar con la doctora Linda Manzanilla, pues tengo una metodología en donde uno pues reticula el terreno que quiere excavar, ¿no? Lo divide en una cuadrícula de 2x2 y tiene una excavación extensiva y va bajando parejo, ¿no? En niveles, toda la excavación, y eso permite tener un control, un registro tridimensional de los materiales, la asociación de los contextos, el ir entendiendo las áreas de actividad y demás. Y entonces cuando nosotros empezamos a poner las retículas, fuimos muy criticados porque me decían, es que, ¿qué vas a hacer? ¿Arqueología de la prehistoria? Y yo, no, voy a hacer arqueología. Pero es que la retícula aquí solamente se utiliza en sitios de la prehistoria para identificarlas. No, pero bueno, a mí me interesa entender qué pasa desde arriba hasta abajo, ¿no? No, 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 mete el tractor, te vas a tardar años, saca toda la tierra y llega hasta donde estén los muros. Y todo lo que está ahí en esa tierra, pues es basura. Y bueno, nosotros con una metodología total, me acuerdo que además en ese entonces estaba Linda ahí con nosotros, que nos acompañó en el 2010, en el 2012 tuvimos la fortuna de que estuviera ahí con nosotros. Y bueno, ella también decía, bueno, no puedo entender la presencia del tractor, ¿no? Entonces ha sido muy difícil. Imagínate a Linda, ¿no? Con el tractor ahí, bueno, pues ya también me decía, pero tú nunca vas a meter tractor, no, Linda, no, Linda, no, Linda, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digo, no está en nuestra mentalidad y en nuestra formación y en nuestro quehacer como arqueólogos, pero sí son metodologías distintas de poder excavar. Cuando ellos llegan a donde está el contexto que realmente les interesa, entonces ya el tractor solamente va quitando la tierra que queda por ahí y claro, utilizan las cucharillas, utilizan el pico, pero trabajan por locus y entonces también van dejando los muros testigos, ¿no? En determinados contextos. Eh, y lo que sí ha costado trabajo, por ejemplo, es ahora que los franciscanos publicaron por su parte, pero la Autoridad de Antigüedades y nosotros estamos ahorita en el mismo proceso o en la misma etapa de publicación. Entonces, en donde sí hay una gran diferencia es, ellos tienen la información de el siglo primero, hasta ahí tienen. Y nosotros tenemos los contextos previos. Entonces, nosotros sabemos, pues, qué pasó de la última ocupación a la primera. Y algo interesante es que, por ejemplo, yo les mencionaba lo de estas herramientas en pedernal, que también la materia prima está en el Monte Arbel. Nosotros conforme fuimos excavando, yo iba encontrando esas herramientas y entonces yo decía, a ver, como mi trabajo aquí en Teotihuacán siempre fue y siempre ha sido la obsidiana, yo la veía y decía, pues esta es una herramienta, o sea, ¿qué hace una herramienta del bronce aquí en un contexto en el que se supone que esto no me lo voy a encontrar, ¿no? Y entonces la misma Autoridad de Antigüedades decía, bueno, pero eso no nos interesa, eso a fin de cuentas es basura. Y yo decía, no, claro que interesa, porque tenemos que entender por qué tenemos estas herramientas aquí, qué pasó, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues fuimos entendiendo que fueron llegando por arrastre. Entonces, sí tenemos un desfase en cuanto a la información que nosotros tenemos con la información que pueda tener la Autoridad de Antigüedades. Pero ya para el periodo que nos compete términos como de estructuras, pues sí, coincidimos y sí tenemos la misma información y demás, pero sí son metodologías muy distintas que en un momento dado sí cuesta trabajo ponernos de acuerdo, ¿no? Y poder entender lo que ellos han planteado y lo que nosotros estamos planteando. Una de las teorías que ellos tienen, por ejemplo, es que en un espacio, y eso hace un poco también la diferencia en cuanto a las metodologías, cercano a la sinagoga hay un espacio con una serie de contenedores de agua pequeños, elaborados con basalto y recubiertos con estuco, y ellos tienen la teoría de que ahí se salaba el pescado. Y entonces lo que nosotros hicimos junto con Luis Barba y con Marisa Vázquez fue que con el permiso de ellos tomamos unas muestras de este estuco y justo lo que queríamos era ver si teníamos los residuos de sal, porque si es ahí el lugar donde se saló el pescado, debió de haber quedado alguna evidencia de esta sal y no. Entonces lo que nosotros decimos es que si esos espacios sirvieron para tener algún ser vivo, pues tenían agua y tenían peces frescos
cerca del mercado que pudieron servir para vender y que las personas las llevaran a su casa y en su casa prepararlos, ¿no? Pero no para salar el pescado. Entonces ahí es donde tenemos un poco estas diferencias en cuanto a metodologías. Claro, por la diferencia de técnicas, ¿no? Y decisiones. Sí, y de Pero escuelas, ¿no? Que también sí, eso... claro. Y, Sí, sí, sí. Armando Becerril, al encontrar materiales de desecho y objetos miniatura de vidrio, sugieren la instalación de un taller y el basurero corroboraría esta situación. ¿Sería correcta su apreciación? sí, sí, sería correcta. De hecho, ahorita, pues bueno, cuando regresemos a excavar, pues tendremos mucho más cuidado para excavar lo que nos falta de la zona del mercado para ver si tenemos ahí esta evidencia del taller y poder decir que efectivamente tengamos el taller o solamente tenemos parte del proceso de producción, pero no todo el taller, ¿no? A lo mejor una parte del proceso se realizaba en otro lugar y llegaba ya a Magdala hasta cierto proceso y de ahí continuaban con la elaboración de estas herramientas. También cabe esa posibilidad. Sí, claro, y son datos bien interesantes, ¿no? Una producción segmentada, por ejemplo, Claro, claro. ¿no? Sí, Lilith Neri te felicita y su pregunta es, ¿cuáles son las formas más frecuentes en su investigación? ¿Realmente son objetos miniatura o es el tamaño adecuado para la función que fueron fabricados? En su caso, lagrimeros o esencieros. En la gran mayoría de los objetos que tenemos son miniatura. Tenemos muy pocos objetos o fragmentos de objetos que nos ayuden a pensar en grandes jarras o grandes vasijas. Cuando mucho tendremos bowls, que sí también tenemos los famosos bowls, pero en su gran mayoría son objetos miniatura. Y entonces sí, la elaboración de estos objetos miniatura corresponde con el uso y las actividades que se les daba a estos objetos miniatura. Y también, igual, Lilith Neri pregunta, ¿se trata de piezas de diferentes colores? Que si hay técnicas decorativas en estos elementos. No, son solamente pura materia prima y la composición de esas materia prima. No tenemos vidrio decorado, por así decirlo. Hugo Pot pregunta, ¿dentro de las piezas se han encontrado residuos? Si es así, ¿de qué tipo? Justo estos residuos que hemos estado mencionando, que se llevaron al laboratorio de la Universidad de Valencia, que fue toda la tierra que quedó al interior de estos objetos miniatura, y a la hora que los procesaron en la Universidad de Valencia, pues tenemos los materiales de los ungüentos, de los aceites y de los pigmentos para cosméticos. Gracias. Y Armando Becerril pregunta sobre la piedra de Magdala. ¿De qué tipo de piedra fue elaborada? Creo que habías comentado caliza. Caliza local. ¿Y el lugar actual donde se encuentra? A ver, el lugar actual de la piedra, de la original, está lo tiene la Autoridad de Antigüedades de Israel. La ha tenido un tiempo en el Museo Rockefeller, otro tiempo en las instalaciones de la misma Autoridad de Antigüedades de Israel. Y hace poco hubo una exposición temporal y estuvo en el Kibbutz Ginosar. Nosotros en Magdala tenemos una réplica que está en la sinagoga, justo en el lugar en la que se encontró, otra réplica que se tiene un poco más a manera como de enseñanza, que la tenemos fuera de la sinagoga, en donde las personas se pueden acercar, la pueden ver, pueden estar un poquito más en contacto con la réplica. Otra réplica la tenemos en la Universidad de Anáhuac, en México Sur, por si alguien la quiere ir a ver, ahí la tenemos expuesta de manera permanente. A veces la movemos al campus norte, pero normalmente está en el campus sur. Y hay otra réplica, me parece, en Estados Unidos. Ahora, hay un documento que se firmó con en su momento, el director de la Antigüedad de Antigüedades de Israel en el 2009, el doctor Shuka, en donde dice que cuando ya esté terminado el centro de peregrinos, cuando estén las condiciones para que la piedra pueda estar bien resguardada, la piedra original debe de regresar a esa sinagoga, porque solo cobra sentido si está en la sinagoga. Entonces, esperamos que en un futuro no muy lejano, la piedra original regrese a la sinagoga de Magdala. Armando Becerril de nuevo, los recipientes de vidrio, ¿bajo qué técnicas no, perdón,
por aquí está, así, Axel Andrade Pérez. ¿Se sabe si los elementos de vidrio tenían tapas y de qué material pudieron ser? No, no tenían tapa. Eran objetos que no tenían tapa, al menos no los miniatura. Y no hemos encontrado ninguna tapa, pensando en los objetos que tenemos de mayor dimensión, no hemos encontrado ninguna tapa. Entonces, ahí sí les fallo porque desconozco si pudieron haber estado tapados. Si los objetos miniatura, pensando por ejemplo en los aceites o en los ungüentos, pudieron haber estado tapados, me imagino que pudieron haber estado tapados con algún tipo de tela que pasó y desapareció por ser un material perecedero, pero no les tengo el dato porque no tenemos, ni tampoco hay ninguna fuente que nos ayude a entender si estos objetos eran tapados. Ok. Axel, no, ya le pregunté. Hugo Pot, ¿por la manufactura se puede identificar una técnica avanzada? La técnica que utilizaban era el vidrio soplado, como lo siguen utilizando hoy día, y también utilizaban el torno y alguna base para poderle dar esta forma a los objetos. Pero eso sí, no tenemos las herramientas con las que pudieron haber hecho los objetos, pero con las investigaciones que hizo la doctora Ruth Jackson, sabemos que eran en su gran mayoría por vidrio soplado y algunas en las que utilizaron alguna base para dar la forma. Muchas gracias. Armando Becerril, nuevamente, los recipientes de vidrio, ¿bajo qué técnicas se desarrollaron y fue por vidrio soplado? Sí, justo, la gran mayoría vidrio soplado. Perfecto. En el caso de los vidrios, ahorita seguimos con las preguntas del público. ¿Los colores de todos los pudieron determinar con los estudios que se hicieron en colaboración con Marisa y la gente de Valencia? Sí, y entonces tenemos el azul, tenemos el violeta, tenemos el amarillo, está el agua, el azul agua, ¿no? Y hasta ahorita todos los fragmentos o los objetos que tenemos completos se han podido identificar en cuanto a los colores y también es materia prima local, no es materia prima de algún otro lugar. Perfecto. También eso es un elemento más como para decir, pues sí, puede ser algún taller local, porque toda la materia prima, al menos para la elaboración de los objetos, es local. Y en el caso de la pasta de sílice, ¿se obtiene ahí mismo en la playa o a los alrededores de Magdala o es de un poco más lejos? Porque es con la que se hace justamente el vidrio, ¿no? Se requiere plantitas o algún otro, digamos, no quiero decir que es como una especie de combustible, pero bueno, para ponerlo a cocer, pero el núcleo, digamos, la parte importante para hacer el vidrio es justamente una pasta de sílice y que sea o rica en potasio o rica en calcio. Entonces, no sé de cuál tipo tengan ustedes allá. Lo desconozco porque es justo también parte de este estudio que tenemos que hacer en el 23 con Marisa para poder entender qué tipo utilizaban de base para elaborar estos objetos. Perfecto, porque sí, eso sería, haz de cuenta, sería como el equivalente a conocer el tipo de arcilla, ¿no? Para una cerámica, entonces eso te da una idea, o sea, puedes decir que es de la región, pero no es lo mismo que sea el banco de la pasta, sílice a 100 metros o la línea de playa que tienen Exacto. ustedes ahí enfrente, a que venga, no sé, dentro de la misma planicie, o sea, el Monte Ardel, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, ya sí sigue siendo, digamos, entre el local y lo regional, pero no es lo mismo que está enfrente casi saliendo de la calle, ¿no? De la calle, exacto. Sí, sí, sí. Y eso todavía nos falta corroborar. Perfecto. Oscar Reyes te pregunta, ¿no? ¿Se ha fechado el uso más antiguo del vidrio en el mundo? Muy buena pregunta. No lo sé. No lo sé. Ahí sí, perdón, pero no lo sé. Se debe hacer ahí en, pues, seguramente, Mesopotamia o Egipto. Mesopotamia, sí, no sé, entre Mesopotamia y Egipto, pero en realidad no sé quién tenga como el derecho de autoría, por así decirlo, entre Mesopotamia y Egipto, pero está entre esas dos civilizaciones. Podría incluso atreverme a decir que es Mesopotamia, pero realmente desconozco la respuesta correcta. Perfecto.
Mari Carmen Varela agradece toda su admiración y agradecimiento para ti. Si Muchas podrías gracias. mencionar si han hecho análisis del basalto usado en las construcciones. Sí, es basalto local. Ahí sí lo sabemos por el trabajo que ha hecho la custodia franciscana a lo largo de los años que ha estado trabajando ahí y por los trabajos que hizo también en la zona que tienen de Magdala en la custodia franciscana y de unas muestras que sacaron de nuestro basalto. Es totalmente de la zona de la Baja y la Alta Galilea. Perfecto. Entonces, nada más para complementar un poco esta pregunta, entonces el basalto sería de esa zona y señalabas que muchas de las construcciones aprovechaban, incluso los instrumentos de molienda, la caliza. Entonces, Magdala está sobre una especie de plataforma o meseta de caliza. Entre basalto y caliza, porque las dos son locales. Por ejemplo, la caliza la tenemos en el Monte Arbel, que lo tenemos a escasos metros de distancia, y el basalto está más hacia el norte, hacia la zona de Cafarnaún, y ya entrando un poco a la zona de los Altos del Golán. Pero de todas maneras, la distancia a los primeros... a las primeras minas de basalto, estamos hablando de cuando mucho 10 kilómetros, entonces la No, sí, distancia está es muy, muy cerca. Sí, sí. Perfecto, gracias. Canto de lluvia, te felicita, es muy rica tu exposición y tus conclusiones. Le gustaría saber si la importancia de excavar en el asentamiento de Magdala está más ligado al cristianismo primitivo o a la cultura judía. Al conocimiento de la vida cotidiana, mi respuesta sería más, a mí lo que me interesa es entender cómo vivían los pobladores de Magdala, ya fueran judíos o fueran cristianos. Hasta ahorita, como les mencioné hace rato, no tenemos una evidencia como para poder identificar a cristianos viviendo en Magdala, pero sí tenemos toda la información para poder pensar en un asentamiento netamente judío. Entonces, lo que me interesa no es tanto entender al cristianismo, sino entender a los pobladores de Magdala en sus distintas etapas, y hasta ahorita nos habla de una población 100% judía. Incluso pensando en la zona de los franciscanos, en donde tenemos una traza arquitectónica muy como, diríamos, como más al estilo grecorromano, aún ahí toda la información arqueológica es judía, no es romana ni es... Si hubiera alguna identificación del cristianismo, pues tendríamos que encontrar algún texto, tendríamos que encontrar algún grabado en alguna piedra que nos pudiera identificar, que bueno, por ahí estuvieron los cristianos, al menos ya como una etnia en ese sentido religiosa distinta al judaísmo. Pero como estamos hablando de un momento en donde en su gran mayoría son judíos y en algún punto ya justo para los primeros años del siglo I, pues algunos que ya fueran cristianos o nazarenos, porque no podemos hablar del todo de cristianos, pero sí protocristianos o nazarenos, seguían siendo judíos y entonces seguían utilizando sinagogas, seguían utilizando la misma cerámica con la materia prima con la que podían utilizar, seguían haciendo baños de inmersión, es decir, no cambiaba todavía su mentalidad tanto como para dejar de hacer las actividades en su tradición como judíos. Entonces ya el cristianismo es para otros periodos y entonces no es el objetivo realmente del proyecto. El objetivo del proyecto es entender la vida cotidiana. Exacto, es muy importante, ¿no? De este tipo de enfoques y de checar esta información, ¿no? Claro. Lilith Neri señala, ¿no? Tengo entendido que la pedacería de vidrio era reciclada. ¿Se utilizaba para volver a hacer piezas o ya era demasiado impura? Es decir, que ya no podían volverla a colorear o decolorar. Y si se sabe que se utilizaba para el combustible. Para el combustible, hasta ahorita lo que nos han dicho es que, bueno, utilizaban madera y algunos otros elementos naturales. Ahora, en cuanto a lo que es el reciclado, lo que ya desechaban verdaderamente quedaba como un desecho, o los objetos que no salían como debían de salir, aunque estamos hablando de objetos que no son perfectos porque no es un taller totalmente especializado, no importaba si no quedaban con los bordes bien hechos o con el cuerpo y le salía como una pancita un poco más como deforme.
porque es un taller local en dado caso, ¿no? Entonces, sí reciclaban el material, no lo consideraban como una impureza. El único material que ese sí no se reciclaba era la cerámica. La cerámica sí no se reciclaba, es así. Pero o el barro, por así decirlo, que no quedaba bien, ese sí no se reciclaba. Pero el vidrio sí lo podían reciclar. Perfecto. Alba Nieto, si se conoce qué uso tuvo el mercurio. Solamente para la elaboración de algunos componentes hasta ahorita de los ungüentos medicinales. Perfecto. Lilith Neri, ¿esa sal no es de la que forma parte de los ingredientes de elaboración de la pieza? Es decir, cuando la pureza se deteriora, empieza a a cambiarse a salitre en sus paredes. No, sí es sal que utilizaban para la elaboración de los ungüentos y de los aceites, al menos por los resultados que dio el análisis de arquimetría. No es por deterioro. Ok. Manuel Aguilar, ¿pudo la elaboración de vidrio en esa zona influir en la fabricación de vidrio en Nueva España a pesar del paso del tiempo? Pues el vidrio no solamente se elaboraba en la zona de Galilea, bueno, tenemos producción de vidrio mucho más antiguo, ¿no? Como ya preguntaban, y bueno, obviamente en Grecia y en Roma. Entonces yo más bien creo que si llegó la influencia acá fue por todo el proceso helenístico o de helenización y no tanto por lo que pudieron haber elaborado en esta zona. Lilith Neri señala como comentario de que el vidrio más antiguo tiene base sódica, ¿no? Entonces, al menos bueno, agradecemos Sí, gracias. el comentario. Y en el caso, bueno, fue muy interesante ver, ¿no? Todas estas miniaturas en vidrio que tienes para los probables perfumes, aceites, ungüentos, pero te quería preguntar si en el caso de otros materiales, no propiamente de cerámica, pero por ejemplo de conchas, no llegaron ustedes a encontrar que pudieran servir como una especie de cosmetiqueros o para polvos, porque recuerdo, bueno, a mis alumnos yo les dejo leer en su momento cuando doy materiales arqueológicos, bueno, ahora es orgánicos e inorgánicos, un texto de unos colegas allá de Israel, que ahorita no recuerdo bien cuál asentamiento, encontraron valvas de una concha nacarada que adentro tenían justamente, en unos recuerdo era matita, pero en otros tenían cinabrio y otras cosas, y resulta que los manejan como tipo polvos para, diríamos, el equivalente actual del rubor y cosas por el estilo, ¿no? Entonces no sé si ustedes han encontrado algo parecido. No, sí tenemos concha, pero tenemos principalmente caracoles, que son los caracoles típicos del mar de Galilea, que los tenemos por todos lados. Tenemos algunos, creo que son dos, que también se encontraron en la zona del mercado, 2 o 3, de los caracoles que ahorita se me fue el nombre, que se utilizaban para extraer la púrpura, el famoso púrpura de las togas que utilizaban los romanos, ¿no? Para identificar ese tipo de púrpura, que ahorita se me fue el nombre del molusco, y pero no tenemos ninguna concha que pudiera haber sido utilizada. Es más, no tenemos conchas, pues solamente tenemos caracoles y caracoles miniatura. No tenemos alguna otra tipo o especie que nos pueda ayudar también como para poder contener estos pigmentos. No se ha encontrado nada de eso, al menos no hasta ahora. Perfecto. Y en el caso de los vidrios que no son para recipientes, ¿encontraron ustedes algo que pudiera servir como especie de joyería? Es decir, cuentas, pendientes, Sí, adornos. encontramos algunas cuentas, encontramos dijes, encontramos incluso, ¿cómo se llaman? Para hacer, para los telares, para hilar, se me fue. ¿Malacates? Sí hay, perdón. ¿Malacates? Los malacates, gracias, se me fue el nombre, justo. Encontramos algunos malacates elaborados en vidrio. Tenemos otros objetos para otras actividades, pero tampoco son muchos. Llama la atención que la producción de vidrio está más enfocada a estos ungüentos y no tanto a este otro tipo de objetos, que también puede ser el que encontremos menos de estos objetos
porque a lo mejor no se elaboraban en Magdala o era menor la producción, y cuando fue abandonada Magdala fueron objetos que sí se llevaron. En cambio, los objetos de vidrio que los podían encontrar ahora sí que en cualquier lugar, porque Magdala no es el único lugar en donde se han encontrado estos objetos de vidrio, pues entonces es un objeto de común y de acceso fácil que cuando me muevo pues no me lo tengo que llevar, ¿no? Sé que lo puedo reponer en algún otro lugar. Exacto. ¿No? Digo, muy, muy interesante ello. Y digo, pensando en el universo de los contextos que tienes, cuando señalabas que tenían en la sinagoga mosaicos, estos mosaicos estaban hechos a la usanza romana, es decir, con piezas geométricas generalmente de vidrio de distintos colores, No, o ¿a qué te refieres? es más al estilo helenístico, los mosaicos, y están elaborados con téseras de piedra. Y entonces tenemos caliza, tenemos, hay basalto, tenemos incluso cerámica en algunos lugares por la tonalidad de la cerámica naranja, pero no tenemos vidrio, no hay vidrio en los mosaicos. Por ahí en el reporte de Ruth Jackson menciona que se encontró dentro de las piezas que analizó 1 o 2 mosaiquitos elaborados con vidrio, pero los mosaicos que tenemos en Magdala no están elaborados con vidrio y corresponden más al estilo helenístico. Esa investigación la lleva Rosaura Sanz y ha hecho todo un trabajo muy interesante de lo que es el arte y la identidad judía, ¿no? Entre los mosaicos, la piedra de Magdala, los pigmentos, bueno, los frescos de la sinagoga, y todos tienen un estilo más helenístico. Ah, perfecto. Y bueno, de estos estudios que está haciendo Rosaura, no sé si haya visto, basándonos en lo que tienen ustedes de lítica pulida, cómo elaboraban tanto la piedra de Magdala como los mosaicos, ya que señalas que son hechos de roca o mineral. Es decir, por ejemplo, con qué los desgastan, con qué los cortan o cómo les están dando estas formas. Y la de Magdala, con qué le pudieron haber hecho la decoración. No, no, todavía no hemos llegado a eso. Es parte del estudio que queremos hacer ahora como estos siguientes 10 años para tener mucho más detalle, para saber, por ejemplo, si los mosaicos son más de escuela de Jericó o son más de la tradición de Jordania, de Madabá. Es decir, todavía nos hace falta a profundizar en eso. Pensemos que aunque llevemos 10 años, pues es un proyecto joven y que el estar yendo y viniendo, pues también nos limita mucho las investigaciones y el tiempo. Aunque al principio sí estuvimos viviendo ahí casi 3 años, fueron 3 años como intensivos para excavar y excavar y excavar, y después ya fue el periodo más dedicado a la investigación, pero en realidad todavía nos falta mucho y son varias como aristas que tenemos pendiente para seguir investigando. Bueno, al respecto, ya sabes que con gusto alguna vez platicamos. Nosotros sabes que tenemos esta técnica que podemos copiar las superficies de trabajo y digamos eso Sí, claro. acelera hacer intensiva el muestreo no destructivo de las huellas y ya poder procesar en laboratorios como el de Lina, de microscopía electrónica, las trazas de manufactura, ¿no? Ya que en ese sentido sí tenemos, pues, ¿no? 17 años haciendo experimentos y bueno, tenemos 2 tesistas que han estado trabajando mucho escultura, ¿no? Adriana Soto y recientemente en el grupo, bueno, el público estaba Mari Carmen Varela, sobre ver las huellas en, digamos, en este caso, materiales que serían más comunes para escultura, pero que en este caso tú los tienes en téselas y sería bastante interesante ver sus huellas y como dices que hay esta escuela de Jericó y la otra, también ver qué tan uniforme o heterogénea o qué tanta heterogeneidad tecnológica podrían tener los mosaicos que te podrían estar hablando si es expedita o digamos uniforme la producción o hay, diríamos, chile, mole y atole en las técnicas que te podrían estar hablando que pues se están consiguiendo de muchos lugares o de muchos grupos Claro. diríamos que entre cantero y lapidario de Musivaria, estos mosaicos, ¿no? Fíjate que eso es parte de lo que Rosaura quiere profundizar en su tesis doctoral. Entonces, seguramente te estaremos ahí buscando para poder hacer estos estudios. Sí. Perfecto, Marcela. Ya en el caso del público tenemos al parecer ya todas las preguntas, pero Perfecto. antes de que nos vayamos a cerrar el día de hoy, solo una última como pregunta en términos de si no lo haya evaluado en su momento Marisa, pero
Los materiales que tienes de color azul, sobre todo por lo que nos mostraste, derivados de minerales de cobre como la azurita y la malaquita, no sé, hasta donde yo recuerdo, creo que señalabas que eso no es local, Ajá. pero, y que el azul, pensamos en el egipcio, podía ser quizás de Egipto, pero quizás también como de Roma. Ujú. No sé si han contemplado o tienen acceso a muestras de los minerales de cobre que hay en el Sinaí, porque, bueno, yo que he estudiado turquesa, pues bueno, me he puesto a leer no solo de México, sino de muchas partes, y resulta que para el Antiguo Egipto y para Medio Oriente, pensemos Israel, Líbano, Mesopotamia, uno de los yacimientos no exclusivamente de turquesa, que sería más bien hacia Irán, pero otro muy importante que tenían, no con una riqueza y calidad, pero al fin y al cabo yacimiento, estaba en el Sinaí. Entonces podía ser interesante evaluar que tanto en vez de que miremos los azules hacia Roma Los o pensemos hasta hacia... Egipto, pueden ser un poco más regionales de lo que uno pensaría, ¿no? Estos materiales. De hecho, Marisa tiene un proyecto ahora que está buscando financiación para poder ampliar todo lo que es la parte de los aromas y los cosméticos en la zona de Judea, de Galilea, y uno de sus intereses es justo llegar hasta la zona del Sinaí, porque aunque podamos hablar de Roma, muy bien podemos estar, como tú dices, pensando en un lugar mucho más cercano y no yéndonos hasta otros lugares. Pero se está apenas planteando el proyecto, ya se tiene mucho avance, estamos también trabajando en esto con la Universidad de Tel Aviv, con el apoyo de la Universidad de Tel Aviv, para ver si logramos una financiación y poder abordar todo este tipo de estudios. Perfecto, sí, porque eso sería muy interesante, Sí, ¿no? sí. Que se pudieran determinar esos materiales y sus referentes, que pues no es lo mismo, ¿no? Como señalas, ¿no? La interpretación de miremos a Roma, miremos a Egipto, o quizás ni siquiera hay que llegar hasta Egipto, sino está ahí abajito, Ahí literal, mismo, ¿no? Que es ¿no? el Sinaí. Tenerlo poquito más hacia la parte del Sinaí y estaríamos hablando de una producción o de una accesibilidad mucho más práctica que estar importándolo, pensando de dónde traerlo y demás. Pero bueno, vamos a esperar que nos puedan dar estos fondos y poder avanzar en ese proyecto. Perfecto, pues eso esperemos que sí haya Sí. todo ese apoyo, ¿no? Entonces, nuevamente te agradecemos muchísimo el tiempo que dedicaste al seminario el día de hoy, con unos materiales y bueno, unos contextos y un sitio y de una región del mundo que digamos que para arqueólogos mexicanos no es tan común que haya presencia allá, entonces, y qué bueno que más, no más estás tú, sino que tratas de impulsar que haya más colegas por allá. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado el día de hoy. Y nada más antes de que pasemos a invitar a nuestro público a la siguiente semana con nuestro siguiente panelista, queremos también hacerle promoción al evento de otro compañero de nosotros, que también va a participar próximamente en el seminario Bertrand Lopiois, en donde pues los invitamos al público, si quieren presentar o participar en el coloquio William Bream Murray, que se va a organizar por varias instituciones, pero bueno, Bertrand es de los impulsores de este evento, que va a ser sobre construcciones y representaciones del mundo en el México prehispánico, histórico y actual, ¿no? Entonces, invitamos al público y a los colegas, sobre todo, que quieran presentar trabajos para este evento. Sí, nosotros también ya lo estamos promoviendo por parte del SEICA con mucho gusto para apoyar a Bertrand. Claro que sí. Perfecto, pues mil gracias nuevamente, Marcela. En un ratito más te enviamos tu constancia e invitamos a nuestro público para la próxima semana con la siguiente conferencista, la doctora Kim Richter del Getty Research Institute, sobre gobernantes de piedra forjando una identidad cosmopolita y local en la Huasteca postclásica. Nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta luego, gracias por todo. Hasta luego. Gracias.